Comienza el informativo con Ruth del Salto y Carlos Eduardo Sánchez. Una niña de 13 años que fue reclutada por disidencias de las FARC fue rescatada por el ejército en medio de combates con elementos de esta organización criminal en Ituango, noroccidente de Colombia. Según los primeros testimonios, esta niña fue víctima de abuso sexual mientras estuvo bajo el régimen de los delincuentes. Alias Mamarrón, cabecilla de la disidencia del Frente 18 de las FARC, fue acusado de ser el responsable, según el ejército, de reclutar a una niña de 13 años en zona rural de Ituango. Como siempre lo han hecho estos bandidos, y tenía dentro de sus filas una niña de 13 años. Durante el combate, la niña fue rescatada por tropas del Ejército Nacional. La niña permaneció 2 meses en los campamentos del grupo ilegal hasta que fue rescatada por el ejército en medio de un combate. Una niña menor de 13 años, quien presuntamente era la compañera sentimental de alias Mamarrón, engañada por estos bandidos, sacada de la escuela por estos bandidos del Gado Residual. La comisaría de familia denunció, además, que la niña habría sido víctima de abuso sexual. Y tras 4 días de secuestro fue liberado el soldado colombiano Alirio Montenegro, quien había sido plagiado aparentemente por miembros del grupo guerrillero EPL. El uniformado fue entregado este sábado a una comisión de la Defensoría del Pueblo en el noroccidente de Colombia, o en el suroccidente de Colombia. NTN 24 está en el lugar de la noticia con José Vicente Cabezas. José Vicente, te escuchamos, una muy buena tarde. Compañeros, buen día. Les cuento, esta situación del soldado profesional Alirio Montenegro inicia 3 días antes de su liberación. Él, vestido de particular, de civil, va en un vehículo oficial por la zona montañosa del municipio de Florida, específicamente en el sitio conocido como El Llanito. Allí es interceptado por hombres armados que detienen el movimiento del vehículo, cortan su marcha, lo hacen descender y posteriormente se lo llevan con rumbo desconocido. El vehículo es encontrado por autoridades locales cerca de ese lugar, incinerado. El siguiente capítulo de esta película arranca cuando las unidades militares del Batallón de Alta Montaña número 8, al cual él está adscrito, inician la operación de búsqueda y rastreo en esa zona montañosa del municipio de Florida. Y entre El Llanito y Granates se encuentran en un forcejeo, primero con algunas personas que impiden el paso de las unidades militares y posteriormente estos uniformados se enfrentan con hombres armados, al parecer de un grupo armado denominado EPL Los Pelusos. Allí hay un enfrentamiento armado en el cual dan de baja a uno de estos presuntos delincuentes, conocido con el alias de Escalera. Allí las unidades militares nuevamente repliegan su labor y dejan en manos de la Defensoría del Pueblo esta situación. Ellos posteriormente, el día de ayer, hacen un diálogo con las comunidades indígenas del corregimiento de Granates y allí los de la Guardia Indígena suben a este lugar para entablar el contacto con los hombres armados que tienen a este soldado y posteriormente los entreguen de una manera pues amistosa, por decirlo de alguna forma, luego de haber conocido un video en las últimas horas en las que se daba cuenta de las pruebas de supervivencia de este soldado, que pedía que por favor respetaran su vida y que ella dependía de que los militares dejaran de tener acciones en esta zona contra este grupo armado. En la noche anterior, a eso de las 7:30 aproximadamente, en la casa indígena del municipio de Florida, desciende la guardia, entrega a la Comisión Humanitaria de Derechos Humanos al soldado. Él tiene un encuentro muy pequeño con su familia, agradece la intervención de la Defensoría del Pueblo, de la acción militar, obviamente, y también de la Guardia Indígena, que finalmente es quien logra su liberación. Y en este momento se encuentra bajo el cuidado o protección de este batallón de alta montaña en el municipio de Palmira, adscrito al Agustín Codazzi. Es la información que de momento podemos entregarles sobre esta situación que vivió el soldado profesional Alirio Montalegre en las montañas del Valle del Cauca. Es la información en Cali. Compañeros, regreso con ustedes a nuestro centro de noticias. Vamos a agradecer este reporte. En medio de la crisis política, un hecho generó incertidumbre en Venezuela. En la tarde de este sábado han aterrizado en el aeropuerto internacional de Maiquetía 2 aviones de la Fuerza Aérea Rusa. Según reportes de prensa local, a bordo venían aproximadamente 100 militares del ejército del Kremlin, 35 toneladas de equipos también.
Sin conocerse oficialmente cuál es el motivo de su llegada a la nación sudamericana, los medios hablan de que podrían transportar ayuda humanitaria o sería en este caso el personal de mantenimiento de los bombarderos nucleares Tupolev 160 que llegaron al país el pasado mes de diciembre y de los que ya se había planeado su retorno a Rusia. Juan Guaidó cumple 2 meses como presidente interino de Venezuela y el respaldo internacional a su trabajo aumenta día a día. Mientras el mandatario encargado adelanta actividades acompañado de diputados dentro del país, la primera dama adelanta también una gira por Sudamérica. Fabiana Rosales se ha reunido en la noche de este sábado con la comunidad venezolana en Lima, en Perú. En la concha acústica del Campo de Marte, Rosales entregó un mensaje de aliento a sus compatriotas y un balance del trabajo de Guaidó en estos 60 días. La esposa del mandatario encargado se reunirá con autoridades migratorias de Perú y el presidente también, Martín Vizcarra. Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, actualmente en territorio peruano hay 715.000 ciudadanos venezolanos que ingresaron al país desde 2017, de los cuales 285.163 cuentan con permiso temporal permanente para poder trabajar. Y su presidente me mandó a decirles que está en la Operación Libertad por el cese definitivo de la usurpación y que se va a Miraflores a buscar su oficina allá muy pronto. Que cambie, que Maduro suelte el poder. Que esto no tanto esto es política, esto es humanidad. Necesitamos que las cosas mejoren y que el mundo se dé cuenta de que de verdad necesitamos que las cosas cambien en nuestro país. Estamos tratando de esperar una fecha, pues todos tenemos la esperanza de volver a nuestro país lo antes posible y queremos pues ver plasmado en su mensaje esa posibilidad de un pronto regreso a nuestra Venezuela querida. 2 meses han transcurrido desde que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, asumió como presidente interino de Venezuela. En 60 días al mando del país ha vuelto, en este caso Venezuela, a captar la atención de la comunidad internacional. 60 países reconocen a Juan Guaidó como el único gobernante legítimo y la presión diplomática y económica empieza a pasarle factura a Nicolás Maduro. Juan Guaidó justamente hace un balance de sus logros, afirma también que el régimen está ya en su etapa final. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. El 23 de enero la oposición en Venezuela iniciaba un nuevo camino. El objetivo está claro. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. Juan Guaidó, el presidente interino, llegó al poder amparado en 3 artículos de la Constitución y la oposición de Maduro empezó a buscar el restablecimiento de la democracia en el país. Rápidamente, el hombre de 36 años hizo renacer la esperanza en la nación suramericana y se convirtió en objetivo del régimen de Nicolás Maduro. Pese a los riesgos, Guaidó empezó a ser reconocido por la comunidad internacional. Uno de sus objetivos era ingresar ayuda humanitaria al cumplir 1 mes en el cargo, objetivo que se vio opacado por la violencia de los colectivos armados. Pero fue un hecho que impulsó su primera gira internacional y el respaldo que a hoy asegura es fundamental para la reconstrucción de Venezuela. El reconocimiento de más de 60 países, el reconocimiento determinado, la cooperación que hemos avanzado no solamente con los países, sino con las multilaterales ya en este momento para avanzar en la reconstrucción de Venezuela. Así que son 3 elementos muy poderosos, de los cuales, por cierto, carece absolutamente Maduro, en contraste. Absolutamente. No tiene respaldo, no está en el marco de la Constitución, se venció el periodo presidencial, está usurpando funciones, ejerce como dictador. Día a día, el cerco al régimen aumenta dentro y fuera del país. La presión diplomática ha funcionado. La presión económica y la protección de los activos que hemos determinado ha funcionado. Ya no tienen tanta habilidad o tanta fluidez para poder financiar grupos armados, para poder financiar chantaje político a través de algún subsidio que termina derivando en corrupción sencillamente y robándose el dinero. A 2 meses de iniciado el trabajo, su llamado sigue siendo a la cúpula de las Fuerzas Armadas. Quiero decir que el 80-85%, para no decir el 90% como es en general, están absolutamente convencidos de que se necesita un cambio en Venezuela. Mientras Maduro se aferra al poder, Guaidó adelanta una gira por el territorio nacional afectado por la escasez de alimentos, medicinas y la falta de servicios básicos.
A donde llega, causa furor y encuentra respaldo. A 60 días de asumir como mandatario encargado, insiste en que el cambio en Venezuela es indetenible. Seguimos hablando de Venezuela, cansados de promesas incumplidas por parte de Nicolás Maduro. Cada vez son más los venezolanos que se han distanciado de la llamada revolución bolivariana. Así es, una serie de organizaciones que durante 20 años aproximadamente han respaldado la llamada revolución bolivariana han manifestado ya públicamente su apoyo a la oposición a Maduro. El informe enseguida es de nuestra cadena aliada La Voz de América. El chavismo disidente en Venezuela continúa aumentando con el transcurrir de los días. Los efectos de la situación política, económica y social, así como la inestabilidad laboral y la migración de habitantes, son parte de las razones. A este respecto, un nutrido grupo de ciudadanos pertenecientes a diversas organizaciones sociales y sindicales aseguraron que ante la continuación de la crisis no les quedó otra alternativa que sumarse a la oposición del país. Y hay muchísimas más personas que se van a sumar. De hecho, se me han abocado. Yo quiero pertenecer a ese equipo donde estás metida. Yo quiero pertenecer, yo quiero un cambio para mi país. No nos dejaron otra alternativa a los que hacíamos vida política, a los que estábamos con un proyecto de la revolución. La revolución comienza de nuevo, con nuevos pies, con nuevo futuro. No obstante, el presidente de la oficialista Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, catalogó como traicioneros a todos los que apoyen al gobierno interino del país y repudió los presuntos ataques a chavistas. Ahora la moda en estos días es comenzar ataques que debemos condenar por las redes, por los medios de comunicación, a llamar a linchar a los chavistas, a quemarlos, a asesinarlos. Otros grupos de chavistas disidentes han propuesto un referendo para impulsar unas elecciones generales y evitar un conflicto armado como una tercera vía en el pulso entre el mandatario en disputa Nicolás Maduro y Juan Guaidó, presidente interino del país. Vamos ahora a Nicaragua. La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco convocó a una nueva manifestación en contra del régimen de Daniel Ortega. El movimiento político llamó a los ciudadanos a marchar este domingo en contra de las políticas de Ortega para exigir así la inmediata excarcelación de los presos políticos. La convocatoria se da una semana después que la policía reprimiera una protesta en Managua, en la capital. La movilización tendrá lugar en medio del acuerdo entre el régimen y representantes de la oposición para volver, en este caso, a la mesa de diálogo luego de que Ortega anunciara la liberación de los detenidos en medio de las manifestaciones antigubernamentales. Proceso que el mandatario aseguró no tardará más de 90 días. Y en el rezo del tradicional Angelus Dominical, el Papa Francisco ha abordado la crisis. En Nicaragua, el jerarca de la Iglesia Católica ha urgido al gobierno y a la oposición a encontrar la manera de una solución pacífica a esta situación sociopolítica de la nación que se agravó hace aproximadamente un año. El Papa aseguró que mantienen sus oraciones al pueblo nicaragüense para que pronto regrese la paz a esta nación. Alentó también el proceso de diálogo que se adelanta en este momento. Queridos hermanos y hermanas, desde el 27 de febrero se están llevando a cabo importantes conversaciones en Nicaragua para resolver la grave crisis sociopolítica que enfrenta el país. Acompaño la iniciativa con la oración y aliento a las partes a encontrar una solución pacífica para el bien de todos tan pronto como sea posible. Hay polémica en Brasil. El gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro propuso colocar a la Biblia en el centro de la enseñanza en todas las escuelas. El estudio del libro sagrado ya no será, en este caso, una materia, en este caso religión, sino la base para asignaturas como matemáticas, geografía e historia. La idea fue presentada por la exsecretaria ejecutiva del Ministerio de Educación, quien proponía renovar la calidad de la enseñanza para que esté basada en la palabra de Dios. Lima fue despedida, pues expertos en educación aseguraron que su propuesta hubiese significado volver a la época de las cavernas.
Protestas en Chile contra la visita del presidente brasileño Jair Bolsonaro. Diferentes colectivos sociales convocaron movilizaciones por la presencia del mandatario sudamericano en medio de la firma de la nueva organización latinoamericana Prosur. Los manifestantes, en su mayoría miembros de la comunidad LGBTI, critican algunas políticas de Bolsonaro y sus discursos que consideran homófobos y machistas. Las movilizaciones se causaron enfrentamientos con la policía y dejaron al menos 10 personas detenidas. Estamos haciendo es la unidad para decirle a Bolsonaro y para decirle a Piñera que son personas no gratas, que son personas que nosotros no vamos a aguantar que esto siga pasando en América Latina. No queremos fascismo en América Latina. Entonces es lamentable que haya sido recibido esta forma una persona que se dedica a difundir mentiras sobre muchos colectivos históricamente marginados como la diversidad sexual. En Argentina también se vivió este sábado una jornada de movilizaciones. Organizaciones en contra del aborto se han tomado las calles de Buenos Aires, la capital, para exigir al gobierno políticas de protección a los niños desde la concepción. La Marcha por la Vida, así ha sido denominada, tuvo lugar 2 días antes de que el país celebre el Día del Niño por Nacer. Entre los reclamos se incluyeron políticas de educación sexual para adolescentes que permitan evitar los embarazos a temprana edad. Marcho en favor del niño por nacer y en favor de las 2 vidas. Y que hay que luchar para que no maten a los inocentes porque no tienen ni voz ni voto. Hay que tratar que nadie muera, ni la madre ni el niño. Y el gobierno tiene que entender que esto es innegociable. Con aborto no voto. Necesitamos una institución legal excelente, una base legal excelente a favor de las familias. Y una nueva caravana migrante avanza por el sureste de México desafiando así a las autoridades. Tras pasar 2 meses sin poderse movilizar en el estado de Chiapas, este sábado más de 1.200 migrantes, en su mayoría salvadoreños, hondureños y guatemaltecos, comenzaron de nuevo su caminata rumbo a la frontera con los Estados Unidos. Los centroamericanos han decidido retomar el camino luego de que el Instituto Nacional de Migración no les entregara el oficio de libre tránsito por el territorio, que además les permite acceso a servicios de salud y de trabajo. Y cada vez son más los pacientes venezolanos que buscan atención en los hospitales de la ciudad colombiana de Cúcuta. La crítica situación por la que atraviesa el sistema de salud en Venezuela tiene preocupado a científicos e epidemiólogos también en Estados Unidos. Ellos advierten sobre el inminente riesgo de propagación de enfermedades como el Zika en Latinoamérica. El informe enseguida en nuestra cadena aliada La Voz de América. El Hospital Universitario Erasmo Meos en Cúcuta, Colombia, es uno de los principales centros asistenciales en el país que recibe en su mayoría a venezolanos para tratamiento médico. Andrés Eloy Jaime, subgerente de servicios, explica que se recibe a alrededor de 2.000 pacientes con enfermedades inmunoprevenibles, además de otras condiciones. El aumento en los últimos años, después del cierre de frontera, ha sido exagerado, de manera exponencial. Nosotros en el 2018 atendimos alrededor de 24.000 pacientes. Pensamos que para el 2019 se triplique la atención. A partir del cierre de la frontera colombo-venezolana, el Hospital Erasmo Meos ha tenido que adecuar su sala de emergencia, que tiene una capacidad de atender a 75 pacientes, aumentándola a 140, en su mayoría venezolanos. Si llega enfermo y requiere la hospitalización, no le podemos decir, estamos llenos, vuelva otro día. Entonces esa es la crisis que nosotros manifestamos. Vía Skype, el doctor Glenn Morris de la Universidad de Florida explica que es preocupante la crítica situación en el aumento de casos de enfermedades que se transmiten a través del mosquito, como el Zika y el chikungunya. Lo que estamos viendo con la situación de Venezuela es el hecho de que no todos los países están solos porque los virus y otros patógenos no respetan las fronteras nacionales, simplemente cruzan, especialmente si la gente está cruzando. Científicos en Estados Unidos expresan la necesidad de implementar medidas preventivas en Venezuela en este momento para evitar una peor epidemia en el futuro.
Se necesitan vacunas para prevenir enfermedades, número 1. Número 2, restablecer la integridad del sistema de atención médica en los hospitales. Y número 3, hacer que las personas regresen al país. Tenemos que recuperar a los médicos y enfermeras. Cada vez más venezolanos se aventuran a buscar peces en el lago de Maracaibo para tener algo que comer. Así es, muchas familias pescan en estas aguas que son contaminadas. Los peces que Juan atrapa son tan pequeños que solo pueden comerse fritos. Ante la crisis venezolana, este albañil y soldador prueba suerte con la atarraya en las contaminadas aguas del lago de Maracaibo. Nos dedicamos a venirnos a solventar con la pesca, a ver qué podemos solucionar para el día a día de la comida. Juan pesaba 75 kilos y en los 2 últimos años dice haber perdido 16. Él y su familia pescan en San Francisco, un municipio vecino de Maracaibo cuyas costas son cubiertas por constantes derrames de crudo, el oro negro que abunda en Venezuela como en ningún otro país. O sea, nosotros no sabemos si eso se comía o no se comía, pero debido a la situación nosotros arriesgándonos o para solventar algo no los comemos. Marci camina entre calles desoladas en el centro de Maracaibo pocos días después del apagón del 7 de marzo, el peor que haya vivido Venezuela. Su salario como empleada de barrido manual en la oficialista alcaldía de su ciudad alcanza para poco, y lo que más la agobia es la falta de comida para alimentar a sus 5 nietos. Te venden algo, si están vendiendo algo, es carísimo. El arroz, la harina, todas son cosas tan elevadas. Entonces ahora quieren venderlo por dólares. No puede ser, yo no voy a encontrar yo dólares. Con una economía reducida a la mitad desde 2014 y una inflación proyectada por el FMI en 10 millones % para este año, el empleo escasea y no hay bolsillo que aguante. Muchos dependen de trabajos ocasionales o marañitas para llevarse algún alimento a la boca. Cerca de un 50% de la población en Haití carece de alimentos básicos. La hambruna ha llevado a los haitianos a consumir arcilla para mitigar el hambre. Por eso, desde hace varios meses, los haitianos no abandonan las calles. Esto en protesta por la crisis económica que viven. El informe enseguida de nuestra cadena aliada Deutsche Welle. Remover, formar y dejar secar. Loicena Josep prepara placas de arcilla. La masa se remueve durante horas para eliminar los grumos y que la superficie final quede bien fina. Con esta arcilla hacemos muñecas, platos. También preparamos unas cadenitas que les ponemos a los niños y hacemos cremas y jabón. Pero en Haití, el país más pobre de América y uno de los más pobres del mundo, el taller de Loicena es para otras personas una cocina. La arcilla mezclada con sal y grasa vegetal sirve para engañar el hambre ante la falta de otros alimentos. Como arcilla porque no tengo forma de comprar 1 kilo de arroz. 1 kilo de arroz cuesta 50 gordas, unos 60 centavos de dólar y no los tengo. Las galletas de arcilla producen desnutrición y dolores de estómago. Según UNICEF, el hambre se había reducido en Haití en los últimos años, pero los precios de los alimentos y el combustible están subiendo y la inflación roza el 30% para los productos básicos. Casi el 50% de los haitianos pasan hambre. Una situación que desató ya hace meses una ola de protestas, disturbios y saqueos que dejó 26 muertos desde el 7 de febrero pasado. El último episodio se vivió este martes en el Parlamento. La oposición presentó una moción de censura contra el primer ministro, Jean-Henri Zan, por su incapacidad para manejar la crisis. 96 diputados censuraron al jefe de gobierno, solo 6 lo respaldaron. Los diputados estaban preocupados. Creían que no hay cohesión en el gobierno, que el gobierno se desmorona, el ejecutivo se desmorona. El presidente y el primer ministro no tienen buena relación, los ministros tampoco. Son deja el gobierno apenas 6 meses después de asumir el cargo. Su predecesor también se fue en 2018 asediado por las protestas generadas al descubrirse el escándalo de Petrocaribe. Un programa especial creado por Hugo Chávez para que los países pobres del Caribe compraran crudo a precio preferencial. Una parte del combustible se podía revender para invertir en infraestructuras y en Haití se investiga con poco éxito desde hace tiempo el destino de 3.800 millones de dólares de esos fondos.
La Fiscalía de Panamá formalizó su petición de 21 años de cárcel para el expresidente Ricardo Martinelli. El exmandatario es acusado de espiar a sus opositores. En medio de la audiencia, Martinelli fue enviado al hospital para ser examinado. La Fiscalía de Panamá pidió el viernes 21 años de cárcel para el expresidente Ricardo Martinelli, acusado de espiar a unos 150 opositores durante su mandato. Entre las presuntas víctimas se encuentran periodistas, políticos, empresarios y miembros de la sociedad civil críticos con el gobierno de Martinelli, quien también es acusado de utilizar fondos públicos para comprar los aparatos de inteligencia para intervenir las comunicaciones. La audiencia del viernes inició con 2 horas de retraso por una subida de la presión arterial del exmandatario, quien recibió una evaluación médica y fue trasladado al hospital. 4 horas más tarde fue enviado nuevamente a la audiencia. Hay una situación previa en las condiciones del señor Martinelli que ameritan todas estas atenciones. Acuérdese que es un hombre que tiene un estrés y un diagnóstico que el tribunal está garantizando su integridad física. El juicio a Martinelli se ha visto marcado por su estado de salud. Su defensa ha solicitado en varias ocasiones prisión domiciliaria y una fianza de excarcelación por $500,000, pero las peticiones han sido rechazadas. El exmandatario fue extraditado el año pasado desde Estados Unidos, un año después de que fuera detenido en Miami, donde residía desde 2015 para eludir a la justicia panameña. Se trata del primer expresidente panameño que enfrenta un proceso judicial por delitos de carácter penal. Crecen los riesgos de salud pública por inundaciones en Missouri, en Estados Unidos. El desbordamiento del río Missouri ha afectado gravemente las plantas de tratamiento de agua en la ciudad de Kansas City. Esto aumenta los riesgos para la salud de los bebés, de los adultos mayores y otras personas con sistemas inmunes comprometidos. El aviso de salud pública se produjo luego de que las autoridades tuvieran que reemplazar los equipos en una planta de tratamiento de aguas residuales. Miles de hectáreas de cultivos y áreas boscosas terminaron inundadas. Andrés Manuel López Obrador ha sido abucheado este sábado durante la inauguración de un estadio de béisbol en la Ciudad de México. Pese a tener altos índices de aprobación, el presidente fue víctima del primer gesto de rechazo por parte de la ciudadanía al arribar a este escenario deportivo. Según el mismo AMLO, varios de los asistentes a este juego inaugural hacen parte de partidos políticos opositores, pero dijo no sentirse afectado por ello. López Obrador, que ha expresado su pasión por este deporte, fue el invitado de honor para el juego entre los Diablos Rojos de México y los Padres de San Diego de las Grandes Ligas estadounidenses. El mandatario lanzó la primera pelota en el estadio Alfredo Harp Helú y en el discurso se comprometió a impulsar todas las disciplinas deportivas en el país. Que requiere de cabeza, de corazón y de carácter. Eso es el béisbol. No, solo sé que va a haber más apoyo y bueno, esperemos que esto sea el inicio de algo importante. Claro, porque le falta difusión, ese es el problema. Vamos a agradecerles a ustedes también su sintonía con el informativo de NTN 24, Canal de las Américas. Sigan, por supuesto, informados por Twitter, nuestra cuenta, @NTN24 y todas las noticias en www.ntn24.com. Gracias por estar con nosotros. Una buena tarde.